Buenas noches, buenas noches a todos. Por favor, me confirman si me escuchan. En esta noche, muchas gracias. En esta noche estaremos dando entonces inicio a la webconferencia, a la segunda parte de la webconferencia de la unidad 2. En la webconferencia pasada estuvimos explicando los temas del ejercicio 1, todo lo que tenía que ver con las leyes de Mendel para que ustedes pudieran saber cómo desarrollar el ejercicio de genética que ustedes habían seleccionado. En esta web, en esta presente web, vamos a explicar el ejercicio 2 y el ejercicio 3. El ejercicio 2 que corresponde a las enzimas y el ejercicio 3 que corresponde al desarrollo del video del tema del maíz BT. Entonces voy a darle, bueno, antes de seguir, a los que están presentes, les comunico que el link de la webconferencia pasada, donde está todo explicado de las leyes de Mendel, fue enviado por sus tutores a ustedes. Si alguno tiene alguna inquietud, pues puede dirigirse al foro de noticias del curso y allí se encuentra el link de la grabación. Entonces, en ese orden, voy a darle la palabra al tutor Leonardo Bonilla, quien estará explicándonos acerca de estos temas que les comentaba. Animo a que si tienen comunicación con alguno de sus compañeros del curso, los animen a que ingresen a la webconferencia y si no pueden hacerlo por diversas causas, entonces que escuchen esta grabación, la web. Todas estas grabaciones y todas estas web que hacemos los tutores del curso de biología lo hacemos con el fin de que ustedes comprendan cómo se desarrolla la actividad y no solo cómo se desarrolla, sino también los temas como tales. Al final de la explicación del profesor Leonardo vamos a tener un periodo amplio para preguntas. Entonces, en la medida que el profesor Leonardo va explicando, la sugerencia es que ustedes escriban en un cuadernito, en un papel, cuál es la pregunta que tienen, para que al final levanten la mano y van a hacer la pregunta. Entonces, los dejamos con el profesor Leonardo Bonilla. Leonardo, muchas gracias. Muchas gracias, Kelly. Muy buenas noches a todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Eh, Sí, se escucha muy bien, se escucha muy bien. Gracias. Eh, bueno, entonces vamos a iniciar con esta segunda web de esta unidad, que hace parte de la unidad 2 de Genética y Biotecnología, que está a cargo de la profesora Bien Andrea Canotero, que en este momento no nos puede acompañar por unos inconvenientes de salud que presenta, y a cargo mía, que es Leonardo Bonilla, quien les habla, como presentó la profe Kelly. Eh, para iniciar entonces, en la última webconferencia nos hablaban sobre genética mendeliana y cómo a partir de un gen, ¿sí? Nos iba a dar un fenotipo o una característica particular, ¿sí? Básicamente eso es lo que hemos hecho en el ejercicio 1, ¿sí? Cómo a partir de los genes, entonces nos pueden ellos dar origen a un fenotipo específico. Pero ¿cómo es que ese gen puede llegar a determinarme una característica particular? Eso es lo que vamos a estar, a lo que está relacionado principalmente el ejercicio número 2 y lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Es cómo se da ese flujo de información genética, ¿sí? Cómo esa secuencia de ADN, ese gen, me puede dar origen a una proteína específica. Para esto, entonces, nosotros vamos a desarrollar algo que se llama durante mucho tiempo el dogma de la biología celular y molecular, o el dogma de la biología molecular, perdón, que es como el ADN, el DNA en español, el ADN, perdón, en español, DNA en inglés,
llega a una proteína. Para eso entonces vamos a ver tres procesos muy importantes que están relacionados con las enzimas que ustedes deben comparar en el ejercicio 2. El primer paso, entonces, tenemos es la duplicación del ADN, que es el proceso que nosotros denominamos replicación. El segundo paso en ese flujo de información genética, entonces, es el paso del ADN al ARN, ¿sí? O al RNA, que es el paso de transcripción. Y finalmente, ese RNA es el que nos va a dar el origen de la proteína en un proceso denominado traducción o síntesis de proteínas. Es importante tener presente que este dogma, que originalmente solo era unidireccional, es decir, iba de ADN a ARN y a proteína, con los estudios realizados en las últimas décadas, entonces encontramos que hay un paso también inverso y que ustedes también en algunos casos tienen que desarrollar, y es la retrotranscripción, ¿sí? O la transcripción inversa, que es el paso del ARN al ADN. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo dos tipos de moléculas, principalmente. ADN y ARN, que son ácidos nucleicos y proteínas. ¿Pero qué es un ácido nucleico? Entonces, ácido nucleico básicamente es una biomolécula, ¿cierto? Que se forma por una repetición de unas estructuras químicas denominadas nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Ya lo veremos en la siguiente diapositiva. Aquí, como lo pueden ver, entonces tenemos unas bases nitrogenadas, ¿cierto? Tenemos aquí a la izquierda el esqueleto de un ácido ribonucleico, que es una estructura de una hélice, de una hebra sencilla, ¿sí? Que tiene, o que está compuesto más bien, por 4 nucleótidos, que son la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. Y al lado derecho tenemos el ácido desoxirribonucleico, o ADN, en el cual tenemos la característica que es una hebra doble, una doble E, una hélice doble, y que está compuesto por los nucleótidos citosina, guanina, adenina, y en lugar de uracilo tenemos la base timina. ¿Sí? Como les estaba explicando entonces, esos nucleótidos entonces están compuestos tanto por la base nitrogenada de las que ya le hablé, ¿sí? Y que, como les digo, la diferencia entre ADN y ARN es la presencia de uracilo en lugar de timina, ¿sí? Tenemos entonces una base nitrogenada, un azúcar, en este caso es un azúcar pentosa, y que va a ser diferente entre ADN y ARN también. Entonces, en el ADN tenemos la desoxirribosa, porque si ustedes pueden ver, en el segundo carbono, no sé si están viendo mi puntero, en este carbono, en esta posición, no tenemos un grupo hidroxilo, sino que tenemos un Casi hidrógeno. no se ve el Y aquí puntero. Podemos usar pueden, el puntero del... es que no me está dejando activarlo. Dame un segundo, yo miro una cosa, opciones de puntero, este sí. Súper bien. Kelly, perdón, ¿me confirma? Sí, perfecto. Entonces, miren, esta es la diferencia. Aquí tenemos, eh, aquí tenemos entonces que sobre este carbono del azúcar no tenemos un grupo hidroxilo, sino que tenemos un hidrógeno. Esto es un grupo hidroxilo, un oxígeno y un hidrógeno. Y en este caso, en el caso del ARN, entonces tenemos la ribosa, que presenta el grupo hidroxilo. Por eso esto es una desoxirribosa y esto es una ribosa, que es la diferencia en el esqueleto de azúcar del nucleótido. Y el tercer elemento que compone el nucleótido entonces va a ser un grupo fosfato. Esto como para que ustedes tengan presente que es cómo esos nucleótidos son los que se van a ir repitiendo en un orden indistinto, ¿sí? Durante la estructura del ADN y la ARN, pero que van a finalmente tener una codificación para esa proteína que nos van a expresar.
Entonces, ¿cómo? Aquí entonces lo que vamos a ver es un corto video sobre cómo es el proceso de replicación. Queremos que sea algo muy sencillo. Eh, un momento, porque quiero volver a limpiar todo el puntero y no lo logro. Kelly, ¿me le puedes dar? ¿Tú tienes las propiedades o no tienes las propiedades para que me le des? Me actives, por favor. Sí. Deme un momento, por favor, que no he logrado. No. No, tampoco. No, lo siento. Un segundo. No. Quito el puntero láser. Lo siento. Un puntero láser no me está dejando activar el video. Un segundo. Leonardo, ¿y si me das control? Ya te di los permisos. Ya te di el control. Es que no he logrado quitar el puntero láser. No me está dando la que. Un momentico, ya cierro. Listo. Vamos a. Listo ya. Ok, continuamos. Qué pena la interrupción. Entonces aquí lo que vemos es cómo la hebra de ADN doble se abre por la helicasa, ¿sí? Esto nos sirve para que ambas hebras de ADN nos puedan servir como molde, ¿sí? Y inicialmente esas proteínas que son las SSBP se van a unir al DNA, voy a parar un segundo, se van a unir a la hebra de DNA para mantenerlas de una manera, mantener las hebras separadas para que las hebras no se vuelvan a unir, ¿sí? Y posteriormente, entonces, la ADN polimerasa nos empieza a hacer la polimerización de la nueva hebra de DNA. Esta polimerización, como se observa en la gráfica, entonces se da en un sentido 3', 5', la nueva hebra está en 5', 3', y la hebra molde estaría en sentido 3', 5', ¿sí? La ADN polimerasa entonces nos va pegando los nucleótidos. Sin embargo, tenemos que en la otra hebra, que es la hebra 5', 3', que es la que ven ustedes aquí abajo, entonces es una hebra que se denomina hebra retardada porque tiene una dirección, un sentido diferente. Entonces, ella necesita replicarse en forma discontinua, ¿sí? En este caso, entonces, se sintetiza el DNA en pequeños fragmentos, como estaba el nombre en el video, se llama fragmentos de Okazaki. Aquí encontramos entonces que esta enzima, esta imagen verde, es una enzima que se denomina primasa, que lo que nos va a hacer entonces es sintetizar un cebador de RNA que nos va a servir para que inicie la síntesis de esta nueva hebra con la participación
de la ADN polimerasa 3 y se sintetizan entonces los fragmentos de Okazaki. Cuando, perdón, eh, cuando la ADN polimerasa 3 se encuentra con el fragmento anterior de Okazaki, entonces la ADN polimerasa para la síntesis de DNA y se libera. Posteriormente, entonces, la ADN polimerasa 1 va a venir a reemplazar este primer de ese cebador de ARN y agregar los nucleótidos de ADN. Finalmente, entonces, esta enzima, que es la ligasa, nos va a unir ese espacio que quedó entre el nucleótido que puso la RNA polimerasa 3 y el que quedó luego de que la RNA polimerasa 1 reemplazara el cebador de RNA. Aquí entonces ya finalmente nos muestra toda la horquilla de replicación. Vemos entonces una de las hebras molde, que son las que están en morado o azul, las nuevas hebras, que entonces son las que están sintetizando en rojo, esto que serían los fragmentos de Okazaki, ¿sí? Los cebadores, por aquí tenemos la DNA polimerasa, la helicasa y la primasa que nos está sintetizando los primers o los cebadores de RNA. Esto a grosso modo entonces es el proceso de replicación para que ustedes no solamente vieran o buscaran la función o cómo podrían comparar las enzimas, sino que ustedes vieran en qué participan, porque es importante que vean el proceso general, ¿sí? No solamente la enzima particular, que nos hemos dado cuenta que muchos han entrado a buscar cómo comparar las enzimas, pero sin leer el proceso en el cual participan. Eh, bueno, como se vio en el video, entonces es algo muy importante que ustedes recuerden o que les puede quedar para su formación, que la replicación del DNA es una replicación semiconservativa. ¿Por qué es semiconservativa? Porque tenemos una hebra de ADN que nos sirve de molde y esa hebra de ADN finalmente va a estar mezclada con una hebra nueva que fue la que se replicó, ¿sí? Entonces tenemos que en las siguientes replicaciones esa hebra nueva va a pasar a ser una de las hebras viejas, digámoslo así, y sobre ella se van a ir siempre replicando. Entonces siempre vamos a tener una hebra molde que es antigua y una hebra nueva una hebra nueva que se va a sintetizar, y eso es lo que, por esa razón es que se llama semiconservativa, y eso lo que favorece es que haya menos equivocaciones en el momento de hacer la replicación del DNA, que haya una conservación de la información. Sin embargo, se pueden presentar alteraciones por errores que se presentan durante el proceso, ya sea porque se incluye un nucleótido que no es el adecuado o por muchas otras causas que se dan durante el proceso de replicación y que de hecho pueden llevar a tener mutaciones, a tener cambios en el DNA. El segundo paso entonces es la transcripción. Como decíamos entonces, es el paso del ADN al ARN, ¿sí? Tenemos varios tipos de RNA o de ARN ribosomal, de RNA, perdón, de ácido ribonucleico, como son el RNA ribosomal, que lo pueden ustedes encontrar en la literatura como RNAR o ARNR, RNA mensajero, que es el RNA que codifica para las proteínas específicamente, y RNAs de transferencia, que también están involucrados en los procesos de traducción, y RNAs nucleares pequeños que se encuentran en el núcleo, como lo dice su nombre, ¿sí? Entonces, básicamente,
el proceso de transcripción lo que hace es que usa como molde de nuevo el ADN para sintetizar la hebra de ARN. Recordemos que la gran diferencia entonces en esta síntesis es que la timina, el núcleo de la timina, va a ser reemplazada por el uracilo, ¿sí? Lo primero entonces que va a suceder es que el ARN entonces utiliza o en la síntesis de ARN participan las RNA polimerasas. La RNA polimerasa entonces interactúa con el ADN en una región que se denomina promotora y a partir de esa región que se denomina promotora entonces va a iniciar la síntesis del RNA. Hay una separación de nuevo de la ARN y se van sintetizando, se van uniendo los nucleótidos trifosfato para generar la cadena de RNA. Cuando se ha iniciado la transcripción y alrededor de 30 nucleótidos se han transcrito, lo que pasa en el caso de esto, que es una síntesis de la síntesis de un RNA mensajero, lo que nos está mostrando el video, se adiciona en la parte inicial un residuo que se llama 7-metilguanosina, que nos va a servir de nos va a servir de señal para, para la traducción. Posteriormente, la RNA polimerasa entonces continúa avanzando sobre el ADN y finaliza la transcripción en una señal que encuentra la enzima, una señal de terminación de la transcripción de este RNA. Posteriormente, entonces, a ese ARN se le va a incorporar una colita que está mostrada aquí, ¿sí? Esta cola, que es una cola de poli-A, es una cola de poliadeninas, ¿sí? Que va a marcar también este ARNA mensajero. Posteriormente, en el caso del ARN mensajero, hay una maduración donde entonces se dan unos procesos de escisión de algunas partes de ese RNA mensajero y ya pues eliminándose una secuencia que se denominan sin sentido y posteriormente sale este RNA mensajero al citoplasma para que sea traducido. Listo. No sé si hasta el momento vamos bien, si tenemos alguna pregunta, si me están escuchando bien, o si continuamos las preguntas, como dijo la profe, que las hacemos al final. Por favor, me confirman. Yo creo que Ok, muchas gracias. podemos mirar si de pronto hay algún estudiante que no haya entendido el proceso de replicación-transcripción, que puede Sí, preguntar, porque aquí en estos procesos, como lo comentaba el profesor Leonardo, es donde reside la actividad, función y todo lo que tiene que ver con las enzimas implicadas en estos procesos. Entonces, una vez lo entiendan, va a ser mucho más fácil comprender. Ok. bueno, entonces voy a continuar. Bueno, entonces, se escucha entrecortado. No sé si todos me escuchan entrecortado, puede ser eh, de la red como tal particular. Bueno, finalmente entonces tenemos el proceso de traducción o síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces que ya sería el paso final, como esa información genética que tenemos en el ADN
va a codificarnos la proteína que nos daba el color de los ojos, el color del cabello o la información genética que la producción de leche como en el ejercicio, ¿sí? Eh, entonces tenemos la traducción o síntesis de proteínas. Entonces, como les decía, en la traducción de síntesis de proteínas, eh, es el paso siguiente a la transcripción y en ella participan entonces dos de los RNAs que son sintetizados en la transcripción. Uno de ellos es el RNA mensajero que vemos en la parte de abajo. Voy a volver a poner el... ah, bueno, este es el ARN mensajero, ¿sí? El ARN mensajero entonces nos va a dar una información de las bases. Estas son las bases nitrogenadas de los nucleótidos, perdón, los ribonucleótidos. En este caso es la guanina, el uracilo, la citosina. Y se va a trabajar con una categorización que se llaman codones. ¿Qué es un codón? Entonces es una tripleta de esos nucleótidos, ¿sí? Y el segundo RNA que participa es el RNA de transferencia, que es el que estamos viendo aquí. Es un RNA que es el que va a portar los aminoácidos que van a formar la proteína, ¿sí? Aquí en este extremo 3', entonces va a haber, es donde se va a dar la unión al aminoácido que se vaya a portar. ¿Cuáles son los aminoácidos que están formando las proteínas? Básicamente son 20 aminoácidos, ¿sí? Y como yo bueno, entonces, si aquí hay un codón, perdón, en el RNA mensajero, ¿sí? El RNA de transferencia tiene una sección que se llama el anticodón y en el cual ese anticodón debe enlazar, debe unirse de manera perfecta con el codón. Bueno, algo que se me olvidó decirles anteriormente es que la unión, tanto en el DNA como en el RNA hay una unión siempre en el caso de la guanina con la citosina, ¿sí? Y la adenina con el uracilo para el RNA o la timina para el DNA, ¿sí? Entonces, esa unión siempre va a ser específica. Van a ser las bases complementarias, ¿sí? Va a haber una complementariedad. Entonces, tenemos el codón y el anticodón. El anticodón, entonces, es el del RNA de transferencia y se va a unir por complementariedad al codón del RNA mensajero. Tenemos entonces un código genético que nos va a determinar qué aminoácido es el que va a ir, el que se va a unir o con el que se va a ir formando la secuencia de la proteína, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos entonces, como les decía yo, que el codón tiene 3 letras, entonces el código genético tiene también la codificación de las 3 letras. Entonces, tenemos una primera letra, en este caso es el uracilo o la U, la citosina, la C, la adenina, la A y la guanina, la G. Entonces, la primera letra sería la U. Aquí por la parte superior tenemos la segunda letra, en este caso es U, C, A, G. Y tenemos por el lado derecho la tercera letra. Entonces, esta la estamos viendo ya por línea. Entonces, en esta línea es la U, en esta línea la C, la A de adenina y la G de guanina, ¿sí? En el caso de que es la fenilalanina, ¿sí? Tenemos, este es uno de los aminoácidos, que este aminoácido fenilalanina es codificado por 2 codones, una tripleta de uracilos o un codón que son 2 uracilos y una citosina, ¿sí? Y así podemos ver, esta es la leucina, entonces también tenemos 2 codones que bueno, 2 no, en el caso de la leucina tenemos estos 2 más estos otros 4, ¿sí? Entonces tenemos 6 codones que nos están haciendo eh, la codificación para la leucina, ¿sí? Eso quiere decir que como ustedes ven aquí, tenemos un código genético que es redundante, ¿sí? Es decir, varios codones nos sintetizan para un mismo aminoácido. Y es importante que tenemos 3 codones de parada, ¿sí? Cuando
el, eh, cuando se encuentra alguno de estos tres codones, ya sea el UAA, el UAG o el UGA, entonces la síntesis de la proteína va a parar. ¿Sí? Ahí se va a parar la síntesis de la proteína, va a terminar esta síntesis. Entonces aquí, como les digo, son 20 aminoácidos en total. Fenilalanina, leucina, isoleucina, metionina, valina, serina, prolina, treonina, alanina. Bueno, y así son todos los otros, no se los voy a mencionar todos. Eh, Igual, tenemos código genético de 3 letras, tenemos el código de ese, cada uno de los códigos, entonces nos está codificando para una proteína diferente, un aminoácido diferente, perdón. Esto entonces está en este proceso de la traducción, lo que participa la aminoácido transferasa, es la que nos va a unir cada uno de los aminoácidos, ¿sí? Pero esa enzima no está como tal dentro del ejercicio 2. Sin embargo, ustedes la van a ver en el ejemplo que les compartimos sobre este ejercicio. Sí, sí. Ok. Perdón, aquí me toca salirme porque si no, no me va a dejar volver al puntero. Ok, entonces aquí vamos a ver el proceso de cómo se da la transcripción. Eh, entonces tenemos primero la iniciación de la traducción. Tenemos aquí un ribosoma con una subunidad. Tiene dos subunidades. Una subunidad pequeña y una subunidad grande. Este es el ribosoma. Y tenemos que esa subunidad pequeña se va a unir al aminoácido al RNA de transferencia que porta el aminoácido metionina, que es el primer aminoácido que con el que se va a iniciar siempre la transcripción. Eh, Unido a estos, a esta subunidad pequeña del ribosoma, entonces también van a haber otros factores de iniciación de la transcripción, pero que no vamos a entrar en detalle de ellos. Esta subunidad pequeña que porta entonces el RNA de transferencia que porta la metionina va a empezar a escanear este RNA mensajero hasta que encuentre el codón que es complementario a el anticodón que porta el RNA de transferencia, el ARN de transferencia. ¿Sí? Entonces, como ven, entonces ahí ya se hizo la unión y en ese momento entonces se une la subunidad grande del ribosoma, se liberan los factores de iniciación y encontramos que el ribosoma tiene 3 sitios en su interior, digámoslo así. Uno es el sitio A, que es el sitio del aminoácido. Otro es el sitio, ok, el sitio P, que es donde se va a ir elongando la cadena de polipéptidos. Y aquí en el sitio es el sitio de salida, donde van a ir saliendo entonces ya los RNA de transferencias luego que se ha hecho la unión de los aminoácidos. Posteriormente, entonces, en el proceso de elongaciones, es decir, el proceso como se va aumentando los aminoácidos de la proteína, entonces el RNA de transferencia que porta el aminoácido va a entrar a ese sitio A, ¿sí? ¿Qué pasa? En este sitio A, entonces, como yo les decía, debe ser por complementariedad. Eh, las letras deben ser complementarias. En el caso del uracilo, entonces su complementario es la adenina, o sea, sería una A. En el caso de la G, es la C. Luego, esta unión no se puede dar.
entonces este aminoácido, que es la treonina, va a ser rechazado, digámoslo así, va a salir, no se va a poder unir eh, al RNA, entonces el aminoácido de transferencia se va y van a ir ingresando diferentes aminoácidos de transferencia hasta que entre el correcto. Y en ese momento, cuando ya se da la complementariedad, entonces encontramos que se forma el enlace peptídico por la aminoaciltransferasa, ¿sí? Y se desplaza el ribosoma hacia el siguiente codón. Entonces, aquí se va elongando la proteína, el aminoácido de transferencia pasa al sitio E y ahí se va a liberar y se va a ir a cargarse con otro aminoácido, y en el sitio A queda vacío para que ingrese el siguiente aminoácido, el siguiente RNA que carga el siguiente aminoácido. ¿Sí? Aquí entonces vemos cómo va ingresando y así sucesivamente el ribosoma va avanzando sobre la cadena del RNA mensajero y la proteína va creciendo en longitud. Hay un momento entonces, como les decía, que encontramos un codón de terminación y entonces en ese momento, como no hay ningún RNA de transferencia que se pueda unir aquí, entonces eso le da una señal de terminación y ahí se une un factor de terminación que lo que va a hacer es que se desensamble el ribosoma de la hebra de RNA mensajero, ¿sí? Y de esta manera el RNA mensajero puede volver a ser leído por otro ribosoma. De hecho, realmente no es que se dé de manera individual, sino que muchos ribosomas pueden estar leyendo simultáneamente la misma cadena, yendo uno detrás del otro, ¿sí? Para dar generar pues mucha cantidad de la misma proteína. Bueno, entonces ahora sí, para que miremos el ejercicio 2, ya viendo los tres procesos, como son el proceso de replicación, transcripción y traducción. Eh, ¿Tiene alguna duda del proceso o pasamos directamente al ejercicio? De los conceptos, o pasamos al ejercicio para poder ver. Ok, voy a pasar al ejercicio entonces y al final entonces hacemos las preguntas. Entonces, en la descripción del ejercicio, ustedes tienen que hacer una comparación entre dos enzimas, ¿sí? Por favor, tengan claridad en que tienen que comparar las dos enzimas y las enzimas que están sobre la misma fila corresponden al ejercicio. Algunos estudiantes han pensado o han entendido la tabla con que esta es esta enzima, pero que esta hace parte de otro estudiante. No. En el caso ustedes se comparar una enzima 1 para la helicasa con la enzima 2, que es la topoisomerasa, ¿sí? Tienen que hacer una comparación y la tienen que realizar en el formato que se les compartió al inicio en el mensaje de apertura del foro. Aquí me interesa hacerles claridad a los estudiantes que tengan la letra número E. Ustedes tienen, en este caso, la transcriptasa y la transcriptasa inversa. Muchos estudiantes, cuando llegan a desarrollar el ejercicio, se han referido a cada uno de los tutores, diciéndoles que hay un error, que ustedes no encuentran la información, ¿sí? Pero deben tener presente que muchas enzimas tienen sinónimos, es decir, tienen varios nombres, ¿sí? La transcriptasa es un sinónimo de la RNA polimerasa. Lo que buscamos en este caso, en este ejercicio, es que ustedes comparen el proceso, los dos procesos que son simultáneos.
el proceso de transcripción, o que son simultáneos, no, que sean en vías inversas. El proceso de transcripción, que sería el paso de la información genética del ADN al RNA, y la retrotranscripción, que es el paso de ARN a ADN, ¿sí? Para que lo tengan presente y de esta manera, si ustedes deben desarrollar este ejercicio en el caso de la letra número E. Eh, ¿Qué es importante aquí? Entonces, que ustedes en el formato entonces van a colocar el nombre, el grupo colaborativo al que pertenecen. Es importante que identifiquen el grupo colaborativo. Todavía hay estudiantes que a estas alturas del curso no saben a qué grupo colaborativo pertenecen y cuáles son sus compañeros. Es importante que ustedes empiecen a desarrollar y a ver y saber cuál es el grupo colaborativo con el cual trabajan. En el caso de nuestro curso por ser un curso de primera matrícula, no tiene muchas actividades colaborativas, pero cuando ustedes vayan avanzando, los que ya están viendo esto como una electiva, saben que en las materias avanzadas van a tener actividades más colaborativas donde van a tener mayor interacción con sus compañeros. Es importante que para las personas que están iniciando se acostumbren y tengan presente cuáles son los grupos colaborativos a los cuales ustedes pertenecen. Entonces, lo primero que van a hacer, entonces, es determinar cuáles son las enzimas que seleccionaron de acuerdo a la letra, la enzima 1. Para el caso de este ejemplo, entonces les pusimos la ADN ligasa, y para el caso de la enzima 2, la enzima aminoácido tRNA sintetasa, ¿sí? Y sobre ellas, entonces, ustedes tienen que hacer un cuadro comparativo, ¿sí? Sobre una diferencia. ¿Qué les pide el cuadro comparativo? Determinar una diferencia y explicar cuál es esa diferencia en el caso de la enzima 1 y la enzima 2, ¿sí? Aquí tenemos entonces un ejemplo. Una de las formas que ustedes lo pueden hacer es eh, enunciando la diferencia totalmente. En este caso, entonces yo les pongo, actúan en procesos de síntesis de biomoléculas diferentes. ¿Cuál sería la explicación? La ADN ligasa, ¿dónde actúa? Actúa en el proceso de replicación, ¿sí? Del ADN, ¿sí? Esa sería su explicación. Entonces, la ADN ligasa trabaja sobre replicación sobre ADN, mientras que la aminoácido tRNA sintetasa, que es la enzima 2, ¿sí? Participa en la síntesis de proteínas. Esa es una de las formas que ustedes especifiquen la diferencia y den una explicación corta. Ustedes muchas veces en muchos ejercicios, por lo menos en mis estudiantes, eh, dan explicaciones demasiado largas y mezclan los conceptos, ¿sí? Y en ese momento, entonces, empiezan a tener errores en el desarrollo del ejercicio. Otra opción que tienen es no especificar como tal una diferencia en una frase muy larga, sino simplemente determinar cuál es la diferencia. Y la diferencia es función, o sea, funcionan diferente. ¿Cómo entonces es? En este caso, entonces tenemos que la ADN ligasa, ¿sí? Lo que hace entonces es formar enlaces covalentes, ¿sí? Tipo fosfodiéster. Ok, aquí hay más información entre los extremos de dos hebras de ácidos nucleicos. Mientras que la aminoácido RNA-T sintetasa, entonces lo que hace es catalizar la unión del aminoácido de los aminoácidos, ¿sí? Entonces, ven que ahí tenemos la función diferencial. eh, en este caso también tenemos la especificidad. Ustedes mínimo deben explicar o deben hacer la comparación con dos características, ¿sí? Dos diferencias, perdón. Es importante que diferencien, que enuncien bien las diferencias. Por ejemplo, en algún caso, un estudiante colocó como diferencia la función, ¿sí? Y la segunda, como primera diferencia, la función, y como segunda diferencia, que es encargada de. Encargada de y la función es básicamente lo mismo, entonces realmente no tiene dos diferencias, tiene solo una, ¿sí? Entonces, deben determinar muy bien cuál es la diferencia que van a desarrollar.
Y cuando les digo de la explicación, también tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, esta persona que tenía como diferencia la función, lo que empezaba en la explicación a decir era que esta enzima participaba eh, en la replicación y en la transcripción, y que además tenía como función esto y esto, ¿sí? Entonces, mire que ahí él ya tenía dos diferencias. El proceso en el cual participa es una de las diferencias que podía haber anotado, y la segunda diferencia era su función, que era catalizar, por ejemplo, la unión, el enlace o adicionar los nucleótidos, ¿sí? Dependiendo de la enzima que vayan a trabajar. Entonces es importante que ustedes sean concretos y claros al momento de hacer estas explicaciones. Muchas veces ustedes buscan escribir párrafos muy largos y tampoco es eso muchas veces lo ideal, porque ustedes entonces escriben información adicional que no tiene relación con lo que ustedes están trabajando, ¿sí? Tener mucho entonces cuidado, y siempre nosotros los tutores les estamos solicitando usar en su referencia el formato APA, ¿sí? Todos los tutores les hemos compartido los enlaces para que ustedes se guíen en el formato de la bibliografía. Es importante a nivel universitario que ustedes ya manejen este tipo de referencias, ¿sí? Entonces, para que tengan cuidado, que es uno de los errores más recurrentes que también todavía tenemos en el desarrollo del curso. Eh, Eso en cuanto al ejercicio 2. No sé si tienen alguna pregunta sobre el ejercicio 2 y pasamos a los organismos genéticamente modificados. Profesor Bueno, Leonardo, aprovecho mientras los chicos escriben su pregunta o algo, aprovecho para comentarles que hay bastante material que hemos compartido en los foros, entre esos de libros como unos que nos compartió la profesora Claudia, que ya hemos ido compartiendo. Sin embargo, voy a colocar aquí el link, que es un link de Drive donde se encuentran alojados los libros porque pesan más o menos y no se pueden mandar tan fácilmente por correo. En este link se encuentra material para responder el ejercicio 2. muchas gracias, profe Kelly. Bueno, no veo que hayan preguntas, entonces pasemos entonces al tercer ejercicio. Es el video sobre el organismo genéticamente modificado. ¿Qué es entonces un organismo genéticamente modificado? Es un organismo al cual se le ha, como su nombre lo dice, modificado o alterado su material genético mediante técnicas de biología molecular o ingeniería genética, ¿sí? ¿Qué es lo que entonces se va a hacer? Es realizarse una modificación en uno o pueden ser varios genes, y lo que se busca es tener una característica que beneficie o que traiga alguna, sí, alguna condición beneficiosa para el hombre, ¿sí? ¿Para qué se modifica genéticamente? Entonces, hay muchas características. Modificar tamaño para aumentar la resistencia, ya sea a temperatura, a herbicidas, a insectos, a plagas, para cambiar simplemente la apariencia de lo que yo estoy modificando, para hacer una modificación en sabor, para mejorar el contenido nutricional de un alimento, por ejemplo, para obtener también no está ahí escrito, pero también para obtener en masa, o sea, en gran cantidad, algún producto, alguna proteína, algún medicamento que yo necesito, o algún compuesto que necesito en industria. Entonces también para eso se modifican los organismos. Aquí tenemos en la parte derecha eh,
un, ¿qué? Un ejemplo de un estudio que se está realizando en Colombia, que se realiza en Colombia para producir un maíz resistente tanto a sequía como a glifosato, ¿sí? Entonces, para que ustedes también vean que esto no es algo externo a nosotros, sino que también se puede realizar dentro del país. En el caso, otras investigaciones que se hacen en general y que no solamente tienen que ver con producción vegetal o producción de alimentos, sino que también para, ¿para qué? Para comercialización general. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, peces que presentan coloración, ¿sí? Ese es el pez normal y estos son los peces que han sido modificados para que expresen una proteína que les da una coloración específica, ¿sí? Eh, entonces, como para que ustedes observen eso, ¿qué otras cosas tenemos como otros organismos modificados que vemos en nuestra vida? Por ejemplo, muchos, eh, ¿qué? Hay muchos otros organismos, muchos otros organismos que como tal no es el organismo el que utilizamos, pero sí productos que obtenemos a partir de él. Por ejemplo, entonces tenemos como ejemplo el cuajo o las enzimas coagulantes de la leche, ¿sí? Que originalmente entonces se obtenían a partir del estómago de, de las vacas, ¿sí? De los bovinos, ¿sí? Y ese compuesto que realmente hace esa acción es la quimiosina, pero entonces a través de modificación genética de otros microorganismos como algunos hongos como Aspergillus niger o la levadura Cleuromyces lactis, e incluso también la bacteria Escherichia coli, que es más común para nosotros, se han hecho modificación de estos organismos para que ellos produzcan esa quimiosina y de esta manera ser utilizada en la industria, ¿sí? Porque es mucho más eficiente obtenerla a partir de estos organismos que han sido modificados. También, por lo menos en farmacia, en industria farmacéutica, entonces tenemos el desarrollo de proteínas recombinantes. La más común y la más ampliamente conocida, por lo menos, es la insulina, ¿sí? Este es un compuesto que se ha producido a partir de la modificación de organismos para que haya una producción masiva de este compuesto. Y finalmente les traigo entonces aquí también a nivel otras aplicaciones industriales, por ejemplo, en el tratamiento de telas, por ejemplo, los jeans, el desgaste de las telas del jean, que anteriormente eh, se hacía con piedras que generaban abrasión. También actualmente se hace utilizando celulasas que son producidas por microorganismos. Esos microorganismos se han modificado para que produzcan en masa estas celulasas y realizar el tratamiento de estas telas. Otro entonces es proteínas, enzimas que tenemos en detergentes, como son lipasas y proteasas. Lipasas para que nos eliminen los lípidos y proteasas para eliminar proteínas como manchas de huevo o manchas de sangre, ¿sí? Y estas enzimas entonces son producidas en microorganismos que han sido modificados para la industria, ¿sí? Han sido modificados para que produzcan estas enzimas y ser utilizados en la industria. Y finalmente, bueno, ok, eso lo puse después, perdón. Entonces, ¿cómo se hacen estas modificaciones genéticas? Entonces, hay diferentes formas para hacer esta modificación. Tenemos lo primero que son los cruzamientos tradicionales, que son organismos genéticamente modificados. En el caso de la agricultura, muchos cruces que se hacen entre diferentes cepas de las plantas para mejorar cada vez más sus condiciones. Sin embargo, estas modificaciones genéticas no hay una intervención como tal humana, sino que son cruces que se da, o mucho la intervención humana es más natural, no se hace una intervención genética, ¿sí? Sino que son cruces
que hacían pues que hacen los agricultores para ir mejorando, irle dando mejores características a los cultivos, ¿sí? Tenemos también la mutagénesis, ¿sí? Muchas de ellas, esa mutagénesis puede ser dada por exposición a químicos o a radiación, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esta mutagénesis? Que los cambios que se pueden dar en el genoma a nivel genético, es decir, son impredecibles, no sabemos qué es lo que estamos modificando. Otra de las técnicas que podemos utilizar son RNAs de interferencia. Son RNAs que lo que van a hacer es silenciarnos genes específicos, ¿sí? O sea, lo que va a hacer es que un gen no se exprese, ¿sí? Sin embargo, entonces, esto se da en pocos genes, 1 o 2 genes generalmente, y necesitan pruebas de seguridad final. Y también tenemos entonces ya la transgénesis, que ya consiste en insertar genes que uno ha seleccionado, puede ser de otro microorganismo o de otro organismo, como el caso del maíz BT que ustedes tienen que trabajar, en el cual se seleccionó un gen del Bacillus thuringiensis y se insertó en el maíz, y esos genes entonces se insertan en lugares conocidos para que no se buscando que no haya una alteración como tal de la genética de la planta original y no quitar características que sean importantes. Esto entonces sería cómo haríamos el mecanismo de modificación genética. Ustedes deben en uno de los puntos del ejercicio explicar cuál es el mecanismo. Ustedes deben explicar el mecanismo de transgénesis, ¿sí? Aquí por lo menos yo les estoy mostrando cómo se fabrica entonces un organismo genéticamente modificado bajo la transgénesis, ¿sí? Entonces tenemos que hay un gusano que afecta al maíz y tenemos una bacteria que uno de sus genes permite dar una resistencia a este gusano. Entonces ese gen se va a sacar de la bacteria y se va a integrar en el DNA de otra bacteria para hacer una amplificación, o sea, para producirlo en masa y posteriormente entonces hacer una inserción de ese gen en el tejido vegetal del maíz. En este caso, como se ve aquí en esta diapositiva, es a través de micropartículas, o sea, ese material genético se adhiere a estas micropartículas y se va a hacer ¿qué? Una electroporación, creo yo, de ese material de estas partículas sobre este material genético, este material vegetal, perdón, mediante en este caso lo que se usa como propulsión es gas, ¿sí? Y eso lo que permite entonces es que ese material genético que está recubriendo estas micropartículas, algunos se ingresen en el genoma del material vegetal y por biotecnología vegetal posterior, estos tejidos que han insertado este material genético nuevo se seleccionan y se crecen para que finalmente entonces estas plantas tengan la resistencia a este gusano. Este ejemplo, entonces, esto es un maíz MON 810, ese es el nombre. Ustedes tienen el maíz BT. Y también es un gen de Bacillus thuringiensis, ¿sí? Ok, me toca hacer esto para poder seguir. Listo, entonces como ya les decía, aplicaciones, yo ya le mostré algunas aplicaciones ¿qué? En la diapositiva anterior, como nutrición, en la ganadería para modificar modificación de animales vegetales para nutrición, de nuevo, en medicina para obtención de medicamentos como la insulina, en investigación para el estudio de expresión génica, ¿sí?
Y aquí es como para mostrarles los países que producen cultivos transgénicos a nivel mundial. Como vemos, básicamente toda América Latina, a excepción de algunos países de América Central y Ecuador, Perú, Venezuela y las Guyanas en América del Sur. En Europa son más bien pocos los países que producen cultivos transgénicos y a los otros están en la parte de Asia, como para que veamos el panorama de cultivos transgénicos a nivel mundial. Finalmente, y quería mostrarles esto como tal, no hace parte de organismos genéticamente modificados, pero sí de biotecnología, que es la unidad, y que para algunos puede ser más, un poquito más ajeno, por el caso de los de ingeniería, los estudiantes de ingeniería industrial o de ingeniería de sistemas, y es como la biología también genera bioinspirados. Bioinspirados es eh, algunos elementos de nuestra vida que han sido inspirados en la naturaleza. En el caso este es un coche bala de Japón, que es inspirado en la cabeza de este pájaro, que es un pájaro muy veloz, o el caso de los trajes, algunos trajes de neopreno de nadadores que han sido inspirados en la piel del tiburón, ¿sí? Ahora, en el caso del ejercicio número 3, entonces, ¿qué tenemos? Para que ustedes lo puedan desarrollar. Entonces, tienen que estudiar y analizar, muchachos, no es solamente que ustedes hagan un video donde ustedes lean información, ¿sí? Deben analizar, deben explicar el maíz BT, ¿sí? BT, ¿de qué? De Bacillus thuringiensis, ¿sí? Y deben exponer esta temática en un video de no más de 4 minutos, ¿sí? ¿Qué tienen que escribir? El objetivo de la modificación. ¿Para qué se modificó el matiz BT? ¿Cuál fue su objetivo? El mecanismo de modificación. Si fue transgénesis, entonces explicar cuál fue la transgénesis que realizaron para generar este maíz. Eh, ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la modificación de ese maíz BT? ¿Sí? No de los organismos genéticamente modificados, sino específicamente del maíz BT. Y en el cuarto punto, entonces, deben explicar o deben mencionar por lo menos otras aplicaciones biotecnológicas eh, en general sobre biotecnología, ¿sí? Sobre organismos genéticamente modificados, así como yo les expuse algunos casos. Ese video recuerden que lo deben compartir en YouTube, deben ponerle este hashtag, ¿sí? Y para el foro, entonces, deben publicar un documento donde tienen este cuadro, donde nos comparten el link del video y el autor, ¿sí? Eh, Aquí entonces, perdón, coloqué dos veces esto. Recordar que es un video de máximo 4 minutos, muchachos, no más largo. Y tampoco un video de 1 minuto, porque ahí no van a alcanzar a explicar ninguna de las características. Lo ideal es que tenga alrededor entre 3 y 4 minutos y ustedes puedan desarrollar el ejercicio. Y es importante ya finalmente que ustedes, ¿qué tienen que entregar en el entorno de seguimiento de evaluación? Recuerden que tienen que entregar un archivo en Word, un único archivo que va a tener el nombre del curso, el número de su grupo, la tarea y el nombre de ustedes, ¿sí? Así como está aquí el ejemplo. Y que tiene que contener ese documento, una portada. Tienen que incluir el desarrollo de los 3 ejercicios, tienen que concluir el trabajo y las referencias bibliográficas. Y de nuevo les hago insistencia en las normas APA, ¿sí? Eso sería todo por el momento. Muchas gracias a ustedes por su atención y pues si tienen preguntas, entonces estamos eh, disponibles para contestarlas.
Chicos, ¿con qué programa se puede hacer el video? Ustedes pueden hacer el video usando la plataforma que ustedes quieran. Ustedes pueden hacer el video a partir de una presentación de PowerPoint. O sea, lo más sencillo sería hacerlo a partir de hacer una presentación de PowerPoint y pueden grabar la pantalla mientras ustedes hacen la exposición, ¿sí? Eso sería lo más básico, o pueden usar otras plataformas como Powtoon, y no sé, los profes que otras plataformas tienen para hacer videos. Hay una que les podemos compartir. Yo en este momento no recuerdo dónde están las indicaciones, cómo hacer, cómo pueden, ahí la profe Kelly nos está compartiendo las plataformas. Paula Jimena, Gracias, profesor Leonardo. Ah, sí, son mínimo adelante, profe. tranquila, que son mínimo dos diferencias en el ejercicio 2, por lo menos dos. Si pueden y encuentran más, mucho mejor. Muchachos, recuerden de todas formas que ya estamos a 6, 7 días de, el cierre de la actividad. Entonces, y recuerden que 3 días antes se complica el proceso. Entonces, entre más pronto ustedes empiecen a hacer sus aportes, los profesores van a poder hacer las retroalimentaciones para que ustedes corrijan los trabajos. Sí, ese es el link de acceso a los libros. Son libros donde van a poder encontrar información de las enzimas y de los procesos de replicación, transcripción, traducción, que es donde participan esas enzimas. Em, la realimentación se hace conforme ustedes vayan realizando los aportes. Si de pronto el tutor no ha podido responder con inmediatez, porque también estábamos en el proceso de calificación de la tarea pasada, puede escribir al correo interno del tutor solicitando que le haga la realimentación y que usted acabó de hacer un aporte. Lo ideal es que, Paula, lo ideal es que, y para todos los estudiantes, no, no se puede, o sea, no se debe leer. Es muy fácil darse cuenta cuando el estudiante está leyendo. La misma guía establece que el estudiante debe estudiar, analizar para poder exponer de forma explicativa los aspectos que se le está preguntando. Entonces, realmente ustedes no deben responder por responder, sino que se debe notar que pudieron interiorizar y captar cada uno de los aspectos del maíz BT para luego exponerlo. Algo que sucede mucho y es que los estudiantes mantienen una sola imagen en el video y con esa imagen pretenden explicar muchas cosas. Entonces, la idea es que ustedes se animen a aprovechar que están grabando y van hablando y van mostrando varias fotografías o varias diapositivas para que puedan dinamizar el video. Claro que sí, no, claro que sí se debe escuchar la voz en el video. No puede ser una presentación en PowerPoint que se, que se narre por sí sola, porque eso sería simplemente una presentación de PowerPoint con pase de diapositivas. Y eso no es una presentación. El enunciado del ejercicio dice que deben exponer. Es como si ustedes estuvieran haciendo una exposición en clase a sus compañeros.
Ese es el propósito del video, que ustedes hagan la presentación a las personas que estuviesen presentes escuchándolos en vivo. La idea es que sí puedan aparecer, ojalá puedan aparecer en el video, porque esto también ayuda a dinamizarlo. Uno de los requisitos y condiciones de entrega de este punto de la tarea 2 es que se demuestre que el video es de su autoría. No se pueden tomar cosas textuales de otras partes de internet porque es plagio, y lo que estamos intentando y por el tipo de metodología de la universidad es que el estudiante construya su propio aprendizaje. Entonces los animamos a que ustedes mismos se den a la tarea de investigar. Sé que en algunos libros no son descargables, pero ya les hemos compartido en este link, que otra vez lo voy a enviar. Allí pueden ingresar y allí se encuentran los libros, donde pueden encontrar información de las enzimas, que es el ejercicio 2. Y vamos a ingresar también a la parte de biotecnología, en la parte de entorno de conocimiento. Allí también pueden encontrar ustedes la parte de genética, la parte de biotecnología. Si tienen alguna inquietud y ustedes la colocan en el foro y no reciben la respuesta con inmediatez, es porque pues los tutores estamos haciendo eh, recorrido por todos los foros. Entonces, si usted desea una respuesta muchísimo más rápida, puede escribir en el correo interno. Es importante, chicos, que tengan en cuenta que a pesar de que esta es una actividad individual, hay un puntaje por cada aporte que usted hace en el foro. Porque a pesar de que no tiene que interactuar con sus compañeros para desarrollar la actividad, la idea es que usted coloque sus aportes allí. Primero, porque así el tutor le realimenta y le corrige los errores. Segundo, porque usted se va acostumbrando a hacer los aportes de forma espaciada y disciplinada y no hacer toda la carrera al final. Y tercero, porque usted va dejando evidencia de la construcción de su producto. Entonces, esa es la manera, la única forma de que usted puede comprobar que usted sí hizo el trabajo y que lo desarrolló usted paso a paso, es dejando las evidencias en el foro de la actividad. Bueno, entonces, profesor Leonardo, te cedo la palabra. Gracias, profe Kelly. No, yo no tengo pues como nada más que decir a los estudiantes. No, que espero que les haya gustado y traté de hacerlo lo más sencillo para explicar los procesos y ya. Muchas gracias a todos, una feliz noche.